Teorema de Tales. Nació alrededor del año 640 a.C. en Mileto. Tales era un hombre que se destacó en varias áreas, entre otros la ingeniería, la astronomía, la geometría. Tales es considerado como uno de los grandes matemáticos también. Bueno, vamos a compartir aquí algunas costumbres y el teorema de Tales está presente. Muchas veces en la ciudad de Ayacucho, por Semana Santa, instalan para la procesión el anda, de tal forma que esta imagen nos ha permitido estructurar de manera gráfica de qué forma podríamos utilizar el teorema de Tales. Como ven aquí, ya hemos hecho los trazos en color amarillo. Esto permite que vamos a intersectar las líneas paralelas con las horizontales, con las transversales, y de esa forma vamos a encontrar los espacios llamados proporciones, ¿no? Esto obviamente nos va a permitir aplicar el teorema de Tales. Bien, esa gráfica de la imagen trazada en líneas amarillas, de algún modo hemos trasladado a esta figura, donde el teorema de Tales consiste en buscar la proporcionalidad. Por ejemplo, vemos aquí el segmento AB. El segmento AB es proporcional al segmento A'B', como también el segmento BC, este segmento BC es proporcional al segmento B'C'. Aquí también tenemos otra aplicación del teorema de Tales y que tienen el mismo contexto. Bien, por ejemplo, el segmento AB es proporcional al segmento EF, como BC es proporcional al segmento FG, y CD como AGH. Vamos a tomar como un ejemplo ya de aplicación del teorema de Tales en la siguiente pregunta. Dice, en la figura L1 es paralela a L2 y es paralela a L3 respectivamente. Pero la recta T y S son transversales, calcula X y el trazo del segmento CD. Muy bien, entonces aplicando ya el teorema de Tales, vamos a decir que este segmento que vale 3, es proporcional al segmento que vale 2. Como también puedo yo decir que es igual al segmento CD, que vale x más 4, es proporcional al segmento cuyo valor es x más 1. Tenemos aquí la expresión o la proporcionalidad de estos segmentos, por lo tanto aquí me permite resolver en aspa. De tal forma que la multiplicación va a consistir en multiplicar este 3 por x más 1 como este 2 por x más 4. Al resolver el procedimiento, vamos a decir 3 por x es 3x más 3 por 1 es 3, como 2 por x va a ser 2x más 2 por 4 es 8. Resolviendo haciendo la transferencia de términos, las variables que son los términos que van a ser modificados de miembro siempre deben pasar con signo cambiado, de tal forma que aquí tengo 3x menos 2 y 8 menos 3. La respuesta en todo caso aquí x tiene valor de 5 y también como nos solicita en la pregunta que calculemos el valor de x, ya tenemos el valor de 5 y también el trazo CD que vendría a ser x más 4. Por lo tanto, x vale 5 más 4 igual a 9. En este caso vamos a aplicar el triángulo de Tales. También dice, en dos triángulos de Tales sus lados tienen la misma razón de semejanza. Como verán aquí estamos identificando el segmento AE, ¿no? El segmento AE es una parte del segmento AB. Por lo tanto, esa proporcionalidad se da en un triángulo de Tales. Como también vemos aquí, el segmento ED va a ser proporcional al segmento BC. Entonces, también podemos decir el segmento AE, que este segmento AE va a ser proporcional al segmento ED. Como también puedo yo decir el segmento
AB, el segmento AB que vemos aquí, va a ser proporcional al segmento BC. Esto sucede cuando se refiere al triángulo de Tales. Vamos aplicando esta idea en la solución de un problema. Dice, calcula la altura del siguiente edificio. Vemos aquí un edificio cuya altura queremos saber cuánto es, por lo tanto, como se trata de una incógnita, vamos a colocar X. Por lo tanto, aplicando el teorema de Tales, vamos a decir de la siguiente manera: este segmento es proporcional a este segmento. ¿Por qué estamos dando esa proporcionalidad? Por el teorema de Tales, ¿correcto? Si esa proporcionalidad existe, entonces puedo yo decir que la sumatoria de esta base, que vendría a ser 3 más 12, que es 15, va a ser proporcional a ¿qué? Al valor de la altura, que vendría a ser ¿cuánto? X. En este caso estamos ubicándonos en el triángulo más grande. Por lo tanto, vamos a decir de la siguiente manera: al multiplicar 3 por X me da 3X, ¿no? Y 5 por 15 me da 75. Por lo tanto, despejando X va a ser 75 sobre 3, que la respuesta vendría a ser 25. ¿Y 25 qué significa? La altura del edificio. Bien, aquí tenemos otro ejemplo para que ustedes lo apliquen utilizando el teorema de Tales, y aquí lo mismo, tienen otro ejercicio para poder aplicar también el teorema de Tales, en este caso el teorema, el triángulo de Tales. Ahora veamos el teorema de Tales. Tengo aquí una representación gráfica, el cual me va a permitir buscar las proporcionalidades. En este caso, por ejemplo, el segmento AB va a ser proporcional al segmento EF, como el segmento BC también va a ser proporcional al segmento FG, y finalmente el segmento CD va a ser proporcional al segmento GH. Eso es una primera fase. ¿Cuál vendría a ser la otra proporcionalidad? Por ejemplo, el segmento AC, en este caso es una parte de todo este segmento AD. Por lo tanto, puedo también decir, el segmento AC es proporcional al segmento CD, como también puedo decir el segmento EG es proporcional, o una parte o una porción del segmento GH, y así sucesivamente. Lo que vamos a ver a continuación es la aplicación del teorema de Tales. Muy bien, veamos aquí, me dice en la figura la recta L1 es paralela a la recta L2 y también paralela a la recta L3. Como vemos aquí, las tres rectas están en forma paralela. Luego me dice la recta T y la recta S, que vendría a ser la recta T y la recta S, son transversales. En ese contexto vamos a calcular el valor de X y el trazo CD. Entonces, tengo dos cosas que calcular. Primero, calcular el valor de X y también calcular el segmento CD. Ya empleando el teorema de Tales vamos a resolver el problema. Por lo tanto, voy a empezar por este lado de aquí y voy a decir, este segmento 3 es una parte de todo este todo, ¿correcto? Por lo tanto, puedo relacionar este segmento es en proporción al otro segmento que es de valor de 2. ¿Cómo? Puedo decir que este segmento, X más 4, va a ser proporcional al otro segmento que vendría a ser X más 1. Entonces, como ustedes observarán aquí, tenemos igualdad de fracciones. Por lo tanto, yo podría multiplicar en aspa. Al resolver el problema, voy a tener de la siguiente manera. Este 3 va a multiplicar aquí a X más 1
igual, este 2 va a multiplicar aquí a x más 4. X más 4. Resolviendo ya esta expresión, vamos a resolver de esta manera y vamos a tener el siguiente resultado. 3 por x vendría a ser 3x más 3 por 1 sería 3, como 2 por x sería 2x más 2 por 4 vendría a ser 8. Aquí me permite los términos que tiene la variable x pasar al primer miembro. Por lo tanto, 3x y este 2x viene aquí como menos 2x, porque recuerden que cuando pasamos un término de un miembro hacia otro miembro, cambia de signo. Aquí me queda 8 y este más 3 pasa al segundo miembro, pero con signo cambiado. 3x menos 2x me da x. Y 8 menos 3 me da 5. Con este valor de 5 estoy dando respuesta a la pregunta que me decía expresar toda esa situación, pero calcule el valor de x. Entonces yo tengo aquí el valor de x vendría a ser 5. Pero también me dice que calcule el segmento o la distancia CD. La distancia CD es de aquí hasta aquí, toda esta recta, o todo este segmento. Entonces, ese segmento es igual a ¿quién? Ese segmento es igual a ¿quién? A x más 4. Si sabemos que x vale 5, entonces sumo con más 4 y la respuesta vendría a ser 9.